Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. Bienvenido a Grace 21. Este es el canal de YouTube, que también tenemos un podcast, Grace 21, que lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. También está el canal de Instagram, Grace21_life. Grace 21, estudios de la palabra, llevando la parte práctica de la escritura de aplicación a nuestras vidas para ayudarnos a vivir de este lado de la vida hasta que estemos con el Señor, con todas las herramientas, instrucciones, mandatos y bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús a través de la escritura de la palabra. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Si no se usa, pues imagínate, entonces no vamos a saber que sirve, que es bueno para nuestras vidas, para nuestra salud, para nuestro andar cristiano. Estamos nuevamente en un parque, un lugar tranquilo. Ven que hay movimiento de vehículos por aquí cerca, pero donde yo estoy en esta banca, es como una de estas mesas de picnic. Aprovecho la privacidad, cierta privacidad que tengo para llevar a cabo esto en un ambiente de naturaleza. Se oyen diferentes aves alrededor, hay gran vegetación, hace un poco de calor, pero está bien, lo recibimos en el nombre del Señor. Así que espero que te encuentres bien, y durante este video vas a ver también la manera que tienes para comunicarte conmigo. Gracias por el apoyo. Gracias por el like, el suscribirte y el compartir este proyecto con otras personas que el Señor nos permite en este tiempo y con las tecnologías que existen hoy día. Mucho se habla sobre la escatología o el estudio de los asuntos del fin de los tiempos, cosas que tienen que ver con el futuro. Hay mucha gente que está fascinada con esos temas, son sumamente interesantes y son bíblicos. Lo que pasa es que hay que llevarlos de una manera que se trace bien la escritura, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo el capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que tenemos que trazar la escritura correctamente, estudiarla, entender que estamos en la dispensación de la gracia, no estamos bajo la ley, y eso significa mucho. Y en esa manera nos acercamos a la escritura entendiendo de quién habla, a quién le habla, por qué le habla, cuándo le habló, por qué y para qué. Todo esto es sumamente importante que lo entendamos para sacarle el provecho, los máximos nutrientes a la palabra del Señor y aplicarla correctamente. Porque el cuidado que hay que tener es que no tomemos algo que está escrito para otra gente, para otro tiempo, y tratemos de aplicarlo al día de hoy. Aquí es donde se cometen muchos errores y se cae en el legalismo, en ponerle cargas a la gente que ni siquiera los que se las están imponiendo las llevan. Como sucedió en Hechos el capítulo 15, que siempre exhorto a que lo leas. Lee lo que pasó en Hechos capítulo 15. Pero también lee Gálatas el capítulo 2, lo que pasó en el 1 y el 2, pero vas a ver que pasó algo ahí interesante y está muy relacionado con lo que pasó. Y podemos leer en Hechos el capítulo 15, donde se aclararon muchas cosas. Sobre todo se cuestionaba el ministerio de Pablo, que Pablo no se lo inventó, ni fue algo que él buscó, fue algo que le llegó, y se le designó como apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo. Apóstol a los gentiles, y él habla de términos como iglesia, cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, gentiles, judíos, salvación por fe sin las obras de la ley, que no estamos bajo la ley, como ya mencioné hace un rato atrás. Todo esto es bien importante cuando estudiamos la palabra de Dios. Ahora, hablando de la parte de la escatología, y todos estos puntos que son tan interesantes y maravillosos, en Tito, es una carta que es corta, pero que contiene mucho material buenísimo, que podemos meditar en ello más adelante. Pero quiero aprovechar este video que estoy realizando en este día, y gracias por escucharme. Y le pido al Señor que te dé mucho discernimiento
y que tú tengas la Biblia y tu libreta de anotaciones a la mano para que vayas anotando cualquier cosa que te llame la atención y la medites en tu tiempo, pero que recuerda, es tu responsabilidad espiritual cuidarte y ver si las cosas que uno comparte o cualquier persona que hable de la palabra de Dios, lo que está compartiendo es o no cierto de la Escritura. Y yo tengo mi parecer de unas cosas y podemos estar de acuerdo en muchas de ellas, pero también debo aceptar que tal vez en algunas no estemos de acuerdo. Y dejamos que el Señor sea que con su Santo Espíritu nos dé el discernimiento, una herramienta tan importante que tanta gente no está buscando hoy día. Quieren ir a las congregaciones, quieren recibir, pero no hay discernimiento de separar las cosas que son de Dios que las que no son de Dios. Si se está trayendo bien una exégesis, una presentación de la Escritura como debe ser, a tono con este tiempo, trazando la palabra correctamente, hay que tener todos esos cuidados por el bien de las congregaciones, del pastorado, de los líderes, de los maestros de Biblia y de la congregación, y también considerando a aquellos que no han llegado a la fe, que nos escuchan, que ven nuestras interacciones entre cristianos, nuestras conversaciones. Ellos a veces hasta se confunden porque no nos ven que estamos en la misma página, pero todo a su debido tiempo. Se escuchan unas sirenas en la distancia, no sé si la cámara lo está recogiendo, pero esperemos que no esté pasando nada malo. No sabemos si es policía, si es una ambulancia, pero que el Señor sea glorificado en todo y cuide de todas estas personas involucradas en lo que sea que esté pasando. En Tito, el capítulo 12, el versículo 13, es uno que se utiliza mucho también para hablar sobre el rapto de la iglesia, nuestro encuentro con Cristo en las nubes. Pero tiene que ver con eso. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, es una esperanza de algo cierto y es bienaventurado, es beneficioso, es de bendición. No es una espera inútil, no es un desperdicio de tiempo, no es una imaginación. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Voy a aprovechar que está todo ese ambiente de sirenas en el fondo. Y las sirenas lo que nos recuerda es una emergencia, una situación de peligro, una situación que hay que atender, que requiere premura, agilizar las cosas, ¿verdad? Para atender una situación donde tal vez alguien corre peligro. El sentido de urgencia que tú y yo como creyentes tenemos que tener, y hemos mencionado esto anteriormente y lo mencionaremos otra vez en el futuro, y me disculpa, ¿verdad? Que uno a veces sea repetitivo, pero es que queremos insistir en que la iglesia tiene que tener, el creyente, el cristiano, tú y yo, un sentido de urgencia, como el dirigente en un equipo deportivo, en un deporte que conlleve reloj. Es bien importante saber que el tiempo se está acabando y hay que hacer las jugadas que hay que hacer, establecer las estrategias y ejecutarlas, porque el juego se acaba. Y tu juego y el mío se acaba, ya sea en dos maneras. Puede ser que nuestro corazón ya esté, ¿verdad? Porque va pasando el tiempo y los años, vamos entrando en edad y podemos morir un día de esto, por las razones que sean. Pero también puede ser que el encuentro de nosotros con el Señor en las nubes se dé en cualquier momento. Es un acto inminente que siempre está a punto de suceder. Y eso nos debe mover a tener cierta premura, movernos rápido en la medida que vemos que todo se está deteriorando, que el mundo no tiene un compás moral, no sabe lo que es la moralidad correcta como Dios la presenta. Busca espiritualidad y la presenta, pero no como la presenta Dios a través de su palabra. Y todo va cayéndose en pedazos y las familias se deterioran, la gente cae en desespero y frustración, y nosotros tenemos que llevar esta palabra a tiempo y llevarla bien. Así que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Él se va a manifestar. El mero hecho de saber, esto debería poner a temblar a medio mundo, aunque es gran noticia para nosotros los creyentes, pero para el resto del mundo deberían ponerse a temblar. Si tan solo supieran y creyeran que el dueño de la casa, el dueño de que creó todo esto, viene de regreso a poner la casa en orden. Y la Escritura dice que viene con vara de hierro. No va a volver a nacer en un pesebre, no se va a dejar que lo crucifiquen, como algunos a veces dicen de manera irreverente, y dicen, si Dios viene, otra vez lo crucifican. Eso, Él hizo un sacrificio una vez y para siempre.
Ya él hizo la parte que le correspondía hacer, de llevar a cabo esa obra de rescate de los pecadores. Dios no quiere, ¿verdad?, que los hombres se pierdan. Él quiere que los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Y Cristo vino en rescate, y rescate por los pecadores. Y esas son verdades que hay que presentar, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar en la cruz, en la cruenta cruz. Murió, fue puesto en una tumba y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y todo ese acto lo hizo en favor tuyo y mío, y la gente tiene que saber esto. No importa si lo han escuchado varias veces, es que tienen que reaccionar a esa verdad. Eso no simplemente se sabe de manera intelectual o se acepta porque lo escucharon, qué sé yo, en Semana Santa. Es que esa verdad está ahí retando al hombre y a la mujer, diciendo, como si Dios estuviera diciéndole a la persona: ahí está mi hijo, ¿qué vas a hacer con él? Y al Señor se le recibe o la persona lo rechaza. Se le recibe con sus bendiciones y sus consecuencias, o se le rechaza con sus consecuencias. Una decisión nos reconcilia con Dios y nos lleva al cielo. Otra decisión condena y envía a alguien al lago de fuego, como bien dice la Escritura. No es un invento de los cristianos. Que están metiendo miedo. Ojalá si hubiese una reacción de temor a todas estas cosas, porque dice que la sabiduría comienza por el temor a Dios, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo hoy día es falta de respeto a Dios, mofa, burla a Dios, burla a las cosas que tienen que ver con Jesucristo, el Salvador. A los cristianos se les ataca. La Biblia se cuestiona. Ahora quieren hacer una Biblia con la inteligencia artificial como si fuera a resolver todo. O sea, ahora la inteligencia artificial, una cosa creada por el hombre, es lo que va a ser la gran solución de todas las cosas del ser humano. Todo el tiempo las personas van mirando no hacia Dios, sino corriendo de Dios. Y estas cosas que estamos compartiendo, como estamos hablando ahora de la manifestación de nuestro Señor, para mí es bien importante que uno la siga compartiendo, porque alguien la va a escuchar y alguien va a tomar una decisión con relación a estas cosas. De mis versículos favoritos, que ya me conocen de hace algún tiempo, saben que me gusta compartir, de Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 13 al 18. Pero antes de llegar a eso, quiero leer unos versículos, y todo esto es bien importante que lo anotes, ¿sabe? En Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 10 dice: y esperar de los cielos, ¿verdad?, que estábamos leyendo en Tito, la manifestación de nuestro Señor. Y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién estamos esperando? A Jesucristo, el Señor y Salvador, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos puede librar de la tribulación? ¿Quién nos puede librar del día de Jehová que viene y va a suceder, de los 7 años de tribulación? ¿Habrás escuchado hablar sobre esto? La gente cree que este es el peor de los tiempos, no tiene la más mínima idea de lo que se avecina. Cuando usted escucha los truenos a la distancia, algo te está diciendo a ti y a mí que viene una tormenta, ¿verdad? Pues todas estas cosas que estamos viendo hoy día apenas son unos ruidos de unos truenos, de algo que se avecina. Cuando se avecine y llegue, entonces se van a dar cuenta muy tarde de lo que está sucediendo. Voy a repetir esto para que sepan que no, es mi posición, la posición de otras personas, que la iglesia no pasa por la tribulación. Hay gente que dice que sí y tienen sus argumentos. Este es mi argumento. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, evita, nos protege, nos desvía, ponle el nombre que tú quieras, de la ira venidera. Y también en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, el versículo 9, anótalo, para que lo sigas buscando más información sobre este punto. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Eso va de la mano con el capítulo 8 de Romanos, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y como hemos sido reconciliados y justificados, pues no hace sentido que pasemos por la ira de Dios, que es juicio de Dios. Averigua estas cosas. Por favor, te lo ruego, indaga sobre esto que te estoy hablando. No porque yo te lo estoy diciendo. Haz tu asignación. Pídele sabiduría al Señor y Él te la va a dar, y vas a tener el entendimiento y te vas a gozar de estas verdades, porque la salvación es algo grande, es un proyecto enorme de Dios, que tiene cosas maravillosas.
Así que el versículo 9, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, o sea, la ira de Él, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que estemos vivos o estemos ya, hayamos partido con el Señor, vivamos juntamente con Él, como quiera estaremos con Él. Y Filipenses capítulo 1, Pablo dice que para Él vivir es Cristo y morir es ganancia. La salvación es ganar, ganar, es win-win situation, ¿verdad? Ganar, ganar para el creyente. Pero si yo no te cuento estas cosas, ¿cómo tú te vas a enterar? Es mi deber. Todavía estoy vivo, mi cerebro más o menos funciona bien, puedo articular y organizar palabras y hacer oraciones. Y en lo que yo pueda hacer esto, lo voy a hacer porque un día no voy a tener esa capacidad. Así que déjame dejar este legado. Y tal vez alguien se tope con este video y le parezca de gran bendición y algo el Señor mueva. No por causa de uno, sino por causa de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, no voy a terminar sin leer lo que te mencioné de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13. Es maravillosa escritura, poderosa y esperanzadora, que la hemos compartido. Yo perdí la cuenta, nunca me puse a contar, porque realmente si me hubiese puesto a contar serían cientos y cientos de veces que la he compartido. Y lo haré en la medida que Dios me dé aliento. Dice, tampoco queremos hermanos. Cuando él dice eso se está refiriendo a creyentes. Así que el que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, yo te pido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo dice en Hechos capítulo 16. Por algo le llaman el Salvador. Y nos salva del pecado, de la ira venidera, nos reconcilia con Dios. Somos justificados, adoptados por Dios como hijos y tantas otras bendiciones. Ahora, el que no ha creído, no le aplica esto que voy a leer, pero le podría aplicar si cree en el Señor Jesucristo y lo puede hacer en este preciso momento. Permita al Señor que así sea, ¿verdad? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza en el Señor, el que no tiene fe, confianza, no tiene su vida puesta sobre una base sólida, se desespera, se entristece, le duele y sobre todo cuando se le muere un ser querido y dice no nos vamos a ver más. Pero el creyente sabe que los creyentes nos vamos a ver en una gran reunión. De esto vamos a hablar en un instante, esté pendiente. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay dos grupos en el mundo, los que tienen esperanza y los que no la tienen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la condición. Porque es la fe puesta en Cristo, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe puesta en Cristo y la obra de Cristo. Que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dormir se está refiriendo a creyentes. Y ya mismo va a decir por qué, ¿verdad? Le da el término de dormir, que no es un fin. Las personas piensan, se murió y acabó todo. Desconocen lo que dice la Escritura. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Contestada la pregunta que sucede, que si nos vamos a ver otra vez o no con aquellos que se nos han adelantado, como mi papá, mi mamá y tanta gente de la iglesia, tantos creyentes en los pasados 2000 años. Los muertos en Cristo, porque creyeron en Cristo y el poder de la resurrección que levantó a Cristo y Él resucitó, se nos va a aplicar a nosotros. Maravillosa verdad. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ahí falta algo más. Luego nosotros los que vivimos, o sea, si el arrebatamiento, el rapto, el encuentro con Cristo en las nubes se da en este segundo que estoy hablando contigo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, tomados por la fuerza, súbitamente, rápidamente, como dice Primera de Corintios capítulo 15, del 51 en adelante, en un abrir y cerrar de ojos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Todo tiene que ver, todo está interconectado con esta gran esperanza bienaventurada.
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ves que no ha puesto los pies sobre la tierra? No es la segunda venida. Este encuentro se les reveló, esta verdad, esta bendición se les reveló como parte del misterio al apóstol Pablo, que él llama el misterio, pero ha sido revelado, que va a haber un encuentro, una reunión en las nubes. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, o sea, a Jesucristo, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y por qué yo comparto esto contigo? El versículo 18 lo aclara. Por tanto, o sea, luego de lo que acabo de leer y compartir con todos ustedes, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y eso es lo que yo quise hacer en este video. Este estudio puede ser más amplio, podemos añadir más elementos y aspectos, pero yo creo que es suficiente. Para muestra, con un botón basta para que tú indagues y averigües estas grandes verdades. Hasta aquí esta grabación y este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Se despide tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Hasta la próxima y gracias por tu apoyo, por los likes, suscribirte y por compartir. Dios te bendiga mucho.